Aguantar. Cuando pasan situaciones difíciles en la vida, pareciera que el mandato es aguantar. Calárnosla, esperar, soportar. ¿Y a dónde nos lleva esto? La experiencia nos demuestra que la mayoría de las veces nos conduce a desbordarnos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué podemos hacer? Sobre esto va el episodio número 42 de Fuera de Consulta. Vamos. Tal como anunciábamos, el aguante está sobrevalorado en nuestra cultura. Sufrir, calarnos, resistir aquello que otros no resistirían, parece que es una gran virtud. No obstante, tenemos que estar muy atentos entre eso que diferencia el aguante, y el aguante me refiero a ese recibir lo que viene y ya, la paciencia y en definitiva la capacidad de poder afrontar los problemas de la vida de manera no reactiva. Y voy a ir analizando poco a poco esto. Cuando hablamos de la paciencia, pareciera que se trata a todas luces de una virtud, porque implica, bueno, la capacidad de esperar las cosas, de dar tiempo para que los procesos de la vida ocurran. Y si lo enmarcamos desde este lugar, pues la paciencia puede ser una gran herramienta. Pero en el día a día la paciencia se confunde con pasividad, con quedarnos quietos a ver si las cosas cambian. Pero en ese a ver si las cosas cambian muchas veces dejamos escurrir el bulto, dejamos escurrir nuestra responsabilidad y en el fondo pareciera que quisiéramos que las cosas cambiaran pero de manera espontánea, que nosotros dejáramos pasar el tiempo y los problemas se resolvieran solos. No obstante, en la vida las cosas no funcionan así. Si te mantienes haciendo exactamente lo mismo, vas a tener los resultados de siempre. Ahora bien, vamos a verlo con un ejemplo que estoy seguro que va a ser esclarecedor. Si vas en un carro y se enciende una luz, pensemos en la luz de la temperatura, que nos indica que el carro se está recalentando. Y tu opción, lejos de atender esta señal y detenerte para evitar que el carro se funda mientras revisas qué pasa y de ser necesario pides ayuda para poder llegar a tu destino. Si en vez de hacer esto, tú decides colocar un tirro, un tape, una cinta adhesiva que cubra esta señal o mirar hacia otro lado, esperando que el problema del carro se resuelva solo, te aseguro que al cabo de unos metros te vas a encontrar con un carro accidentado. Y sobre todo el problema de que se accidente el carro es que si te hubieses detenido a tiempo, probablemente el daño sería menor que al hacerlo después. ¿A dónde nos lleva todo esto? Sobre todo quiero replantear el asunto y decir, ¿por qué nos pasa esto? Nos pasa que de alguna manera somos capaces de intuir que hay problemas que pueden venir, pero no siempre estamos dispuestos a pagar el precio por las soluciones que demandan esos problemas. He insistido en muchos episodios diciendo que hay que pagar un precio, que pagamos el precio de nuestras decisiones, a veces asumiendo pérdidas, a veces dejando cosas de lado, escogiendo con qué nos vamos a jugar la vida. Esto no es algo nuevo para quienes siguen Fuera de Consulta. Sin embargo, el tema está en que los cambios de la vida y sobre todo la solución a aquellas situaciones que nos resultan problemáticas demandan de nosotros algo. Y es un algo que no tiene que ver con la pasividad. Por eso diferencio lo que es paciencia de pasividad. La persona que es paciente puede esperar, tiene la capacidad de detenerse y dejar correr el tiempo para que los procesos de la vida avancen. Visto así, la paciencia puede ser, como lo decía hace unos minutos, una gran herramienta. Sin embargo,
La pasividad definitivamente es un problema. Y es un problema porque quedarse quieto, sobre todo bajo la posición de quien no hace nada, no resuelve las cosas. Volvamos al ejemplo del carro. Aquella persona que miró hacia otro lado, que no se detuvo a analizar lo que sucedía y tomar las medidas necesarias, aun si esto cambiaba su plan de ruta, terminó con el carro accidentado. ¿Quién sabe si fundido? Bueno, esto pasa en la vida real. Cuando tenemos grandes problemas que nos preocupan, que nos aquejan, que nos agobian, pero no hacemos nada para generar un cambio en las condiciones que lo producen, estamos condenándonos a terminar con el carro accidentado. Voy con otra imagen que creo que es poderosa y muy simple a la vez. La de un vaso sobre el que vamos depositando agua. Cada evento que nos pasa es como agua que cae a ese vaso. Sobre todo me refiero a los eventos relacionados con el problema en cuestión. El asunto está en que en la medida en que ese vaso se va llenando, pero nosotros no tenemos la capacidad de contener o de aliviar, el vaso va a llegar un momento que va a ver sobrepasada su capacidad de recibir. Y cuando ve sobrepasada su capacidad de recibir, pero hay más líquido que sigue llegando, acaba por desbordarse. Y cuando se desborda, entonces genera un efecto alrededor. Nosotros como seres humanos nos desbordamos también. Gritamos, perdemos la paciencia, actuamos de manera impulsiva, nos salimos de los grupos de WhatsApp, reclamamos, nos dolemos, bloqueamos, ignoramos. Bueno, hacemos un montón de cosas cuando estamos desbordados. Y sobre todo son cosas que no haríamos de la misma manera si no tuviéramos ese nivel de carga. Quiero decir con esto, sin pretender quitar responsabilidad de esos actos en los que alguien puede perder el control, para nada, cada quien es responsable de su vaso y ya lo vamos a ver. Lo que quiero decir, más bien, es cómo nosotros tomamos conciencia de que hay muchas acciones que pueden suceder en nuestra vida no porque hayamos tenido la intención consciente de hacerlo así. De hecho, la mayoría de las veces, cuando una persona se desborda, luego se arrepiente un poco de lo que hizo. Bueno, en el mejor de los casos, entre comillas, ¿no? Porque hacemos y decimos cosas que si hubiésemos tenido el tiempo de pensar, hubiésemos matizado. En algunos casos porque no es exactamente lo que sentimos y en otros porque si bien podemos habernos sentido así, no lo hubiésemos dicho de esa manera porque nos habríamos hecho conscientes del daño que somos capaces de causar. Entonces, en esa balanza hubiésemos hecho las cosas distinto. Pero el tema está en que cuando nos desbordamos no hay espacio para pensar. Y en esa falta de espacio para pensar, lo que hacemos es reaccionar. ¿Cuál es el problema acá? El problema tiene que ver con que en la vida pudiéramos estar en un proceso permanente de carga y desborde, recibiendo los problemas de la vida hasta que nos sobrepasan, nos desbordamos, luego, en el mejor de los casos, pedimos disculpas, pero el agua se derramó, en algunos casos se seca y en otras es realmente complicado. Yo me pregunto, y te pregunto a ti que escuchas este episodio, ¿vale la pena? ¿Vale la pena vivir desbordado? ¿Vale la pena estar aguantando todo el tiempo? Y voy ahora con una segunda cara de lo que tiene que ver con el aguante. Esto efectivamente nos lleva a pensar la fantasía de que tras aguantar mucho nos irá mejor. Que si yo soporto las peores penurias, que si yo me veo enfrentado a las situaciones más duras y más dolorosas, vendrá lo mejor. Parece loco cuando yo lo digo, pero
Veamos que hemos crecido con una ética del sufrimiento donde parece que aquellas situaciones que hemos logrado después de mucho sacrificio valen más. En el fondo, no quiero decir con esto que no hay esfuerzos que llevan a grandes resultados, para nada. Lo que quiero decir es que podemos esforzarnos sin sufrir. Podemos trabajar y luchar por aquello que queremos sin que esto signifique que debamos pasarla mal en el proceso. Ojo, podemos pasarla mal asumiendo que ese es uno de los efectos o ese es el precio que debemos pagar para lograr un objetivo. Lo que no debemos permitirnos nunca, al menos como yo lo entiendo, es creernos que porque sufrimos, alguien va a valorar más nuestro trabajo, nuestro amor, nuestra vida. Nosotros allí tenemos que cambiar un poco ese chip, porque de nuevo, el chip del aguante lo que lleva es una y otra vez al sufrimiento. Sufrimiento que se expresa en el desborde y que cuando no se desborda de manera inmediata, termina por quebrarnos por dentro. Imaginemos lo que puede pasar si taponamos una tubería, si tapamos la válvula de presión de una olla, si trancamos los escapes de la vida. Aclaro, y de nuevo, no tiene que ver la posición que comparto aquí con ustedes, contigo que escuchas el episodio, con que yo crea que las cosas deben ser impulsivas, reactivas, que no hay que esperar nada. No, 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 para nada. De hecho, creo que las cosas tienen su tiempo y que a veces los peores errores los cometemos cuando actuamos de manera reactiva, cuando no nos damos el tiempo para decidir, para ponderar, sino que nos lanzamos. Ahora, ¿cuándo nos lanzamos más? ¿Cuándo nos tropezamos más? Cuando nuestro vaso está lleno de cargas, cuando lo que llevamos encima nos impide ver lo que tenemos por delante. El aguante no es una respuesta en sí misma. Puede ayudar en un momento a mitigar, puede ayudar a resistir frente a aquello que no sabemos aún cómo cambiar. Pero lo que sí estoy seguro, y esto es parte de lo que quiero compartirles y compartirte a ti hoy que escuchas el episodio, es que para generar cambios hay que ir a las causas. Para transformar la vida hay que revisar cuál es el origen de esos problemas. Y algo aún más retador, ¿qué parte tengo yo ahí? ¿Qué tengo que ver en eso que me pasa una y otra vez? Cuando entendemos que hay que aliviar, que hay que buscar generar espacios a través de los cuales podamos fluir con la vida, no tendremos una vida sin obstáculos, sin sacrificios, pero sí tendremos una vida con muchísimo menos sufrimiento. Perdámosle fe al sufrir. Perdámosle fe a la queja en sí misma. Y no quiero decir con esto que en nuestras vidas no hayan razones para quejarnos o que no tengamos derecho a hacerlo, para nada. Lo que quiero decir es que la queja por sí sola, el aguante por sí solo, no produce resultados. Los resultados de cambio en la vida tienen que ver con ese punto en el que identificamos qué parte tengo que ver yo con lo que sucede a mi alrededor y si estoy dispuesto a pagar el precio por salir de ese circuito. Esto fue el episodio número 42 de Fuera de Consulta. Suscríbete al canal de YouTube, valóralo en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma que utilices para consumir este podcast y este episodio. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.